Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga. Aquí estamos en este tiempo para continuar con nuestro espacio y tiempo de reflexión. Hoy entramos a el día 6 de nuestra primera semana. Hemos estado aprendiendo sobre el valor de la palabra de Dios, las características de la palabra de Dios, la influencia o acciones de la palabra de Dios en nuestras vidas. Hoy vamos a continuar con otra característica de la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece para siempre. Ese es el diálogo de hoy. La palabra de Dios permanece para siempre. ¿Qué valor tiene esa característica de la palabra de Dios? Esa inmutabilidad de la palabra de Dios. ¿Qué valor tiene para nuestra fe? ¿Qué valor tiene para nuestras doctrinas, para nuestras creencias? De modo que hoy vamos a reflexionar sobre esa permanencia de la palabra de Dios, inmutabilidad de la palabra de Dios. Señor y eterno Padre Celestial, honramos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias por el privilegio que nos concede de poder ser instrumentos tuyos para compartir tu palabra. Bendecimos en tu nombre a nuestros hermanos y hermanas que habrán de escuchar este tiempo de reflexión. Te pedimos que nos colme de tu sabiduría, de tu entendimiento, y que nos dé, Señor, un espíritu obediente para poner en práctica tu palabra y para vivir, Dios mío, de acuerdo a lo que tu palabra expresa, a lo que tu palabra exige, a lo que tu palabra demanda para nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, la reflexión de hoy está basada en Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48. Vivimos en un mundo donde todo cambia. Donde todo cambia. Las emociones fluctúan, las circunstancias se transforman, las personas vienen y van, y aún nuestras propias fuerzas se desgastan. Nada en lo humano es completamente estable. En medio de esa fragilidad nos recuerda una verdad. Isaías nos recuerda una verdad que sostiene el alma. La palabra de Dios permanece para siempre. Un elemento importante y primario que debemos estar claros es que todo lo humano cambia. La sociedad cambia, las emociones cambian, las cosas materiales cambian, hay variación permanente. La vida es un constante cambio. Y en ese constante cambio de la vida, algo normal, nosotros entonces pasamos por etapas de inestabilidad en ese constante movimiento de las cosas. Pasamos por etapas de inestabilidad, de frustraciones emocionales. Esa inestabilidad produce estrés, trae incertidumbres, etcétera, etcétera. Pero el profeta Isaías no solamente nos presenta el cuadro de inestabilidad cuando dice sécase la hierba y se seca la hierba y se marchita la flor, sino que también nos presenta un cuadro de esperanza cuando nos habla de algo que en medio de toda la inestabilidad de la vida permanece para siempre, que es la palabra de Dios. La vida humana está marcada por lo transitorio. Transita la juventud hacia la vejez, transita la belleza hacia tiempos en el que perdemos el brillo por causa de los años. Transitan los logros porque el logro de hoy no es el que me sostiene necesariamente mañana. Incluso transitan los imperios, las naciones y las culturas. Todo va en un constante cambio. Pero en medio de este constante cambio hay algo que permanece, que es la palabra de Dios. Isaías, en medio de un pueblo que enfrenta incertidumbre a causa del exilio, recuerda que todo lo humano es pasajero, pero la palabra de Dios es eterna. Cuando Isaías da esta profecía, escribe esta palabra, pronuncia esta palabra al pueblo, el pueblo está pasando por la incertidumbre que produce el exilio. Y en medio de toda esa incertidumbre, el profeta le da una palabra de esperanza al decirle, toda esta incertidumbre pasa porque se seca la hierba y se marchita la flor, pero hay algo que nos sostiene en medio de la incertidumbre, en medio del exilio, en medio de las situaciones difíciles, que es la palabra de Dios que permanece para siempre.
La única seguridad en un mundo cambiante es la palabra de Dios que permanece para siempre. Y eso indica que nosotros tenemos que aferrarnos, tomarnos, agarrarnos, sostenernos de la palabra de Dios. Porque si no nos sostenemos de la palabra de Dios, entonces vamos a ser llevados por el viento de los cambios. Y nuestra fe no puede cambiar, nuestra doctrina no puede cambiar, nuestra confianza en Dios no puede cambiar. Y para que nuestra fe, nuestra doctrina y nuestra confianza en Dios permanezca, entonces nuestra fe, confianza y doctrina tienen que estar atadas, fundamentadas, basadas en la palabra de Dios que no cambia. La hierba se seca, la flor se marchita, así es la vida terrenal. Todo lo terrenal es perecedero, pero la palabra de Dios no envejece. La palabra de Dios no pierde su poder. La palabra de Dios no se debilita con el tiempo. La palabra de Dios no envejece. La palabra de Dios no pierde su poder. Y la palabra de Dios no pierde su fuerza. No se debilita con el tiempo. Yo envejezco. Usted físicamente envejece. Las cosas de la tierra envejece. El vehículo envejece, la casa, pero la palabra de Dios no envejece. Las leyes de los países pierden el poder, los líderes políticos de los países pierden poder, pierden autoridad, pero la palabra de Dios y el Dios de la palabra no pierde poder. Nosotros nos debilitamos con el tiempo, perdemos fuerzas, pero la palabra de Dios no se debilita ni pierde su fuerza y poder de influencia que tiene sobre la vida de la gente para cambiar, para transformar, para sanar, para fortalecer. La palabra de Dios no pierde su influencia. No se debilita con el tiempo. Lo que Dios dijo hace siglos sigue siendo tan verdadero, tan firme y tan confiable hoy como el día en que fue pronunciado. Y aquí entonces está lo importante. Debido a que Dios es eterno y Dios es inmutable y Dios no cambia con el tiempo, porque Él está por encima y más allá del tiempo, es antes del tiempo y estará por encima del tiempo. Como Dios no cambia, su palabra, sus dichos no cambian. Lo que Dios dijo una vez que es, seguirá siendo, porque Dios es inmutable. Y es importante tener eso pendiente como creyentes, porque estamos en una sociedad que cambia. Los valores culturales cambian, los valores sociales cambian, las leyes cambian. Lo que para la sociedad hace 20 o 30 años era malo, hoy la sociedad lo valida como bueno. Ahora, eso no puede mover nuestra fe, no puede mover nuestros valores, no puede mover nuestros principios, no puede mover nuestra doctrina, porque lo que Dios dijo hace miles de años y que está registrado en su palabra no ha cambiado. Aun cuando algo que bíblicamente es pecaminoso, las leyes de las naciones lo conviertan en bueno y válido para la práctica de la gente, para nosotros como cristianos, debido a que bíblicamente es pecado, seguirá siendo pecado. Eso no va a cambiar. Y no va a cambiar no por capricho de los evangélicos, no porque los evangélicos seamos fanáticos, no va a cambiar porque Dios no cambia, porque su palabra no cambia, porque sus principios no cambian, porque sus valores no cambian. Y debido a que Dios no cambia, su palabra tampoco cambia, las doctrinas y los principios y valores sobre los cuales se sostiene nuestra fe y el mensaje del evangelio no van a cambiar. En una sociedad que cambia, la iglesia está abocada a cambiar quizás estilos, maneras, formas de hacer la cosa, dinámica en que la iglesia se mueve para poder avanzar con la sociedad, pero la iglesia no puede cambiar el fundamento que viene de la palabra de Dios, porque ese fundamento es inmutable, porque ese fundamento viene de la palabra de un Dios que es inmutable. Por lo tanto, aunque todo cambie, nuestra fe no cambia porque está basada en la palabra del Dios inmutable. Se seca la hierba, se marchita la flor. Estas son imágenes de fragilidad y de temporalidad de la vida humana. Todo lo creado tiene un ciclo de vida limitado. Todo lo creado cambia y perece. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y me agrada mucho que en Isaías 48 él dice la palabra del Dios nuestro. La gente tiene otros dioses, la gente tiene otras creencias. Yo no sé si esos dioses y esas creencias cambian con el tiempo, pero el profeta Isaías dice que la palabra del Dios nuestro. Nosotros damos cuenta de nuestro Dios porque servimos a nuestro Dios, porque obedecemos a nuestro Dios, porque es el Dios verdadero.
Y aunque otros dioses, otras culturas cambien, el profeta Isaías dice, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Podía cambiar la palabra de los dioses en los países en donde ellos estaban exiliados, podían cambiar las leyes y las normas religiosas de los países en donde ellos estaban exiliados, pero el profeta Isaías le da a los israelitas un hálito de esperanza para sostenerse sobre algo firme. Le dice, todo alrededor nuestro puede cambiar, todo de hecho alrededor nuestro está cambiando, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y eso es importante porque yo puedo sostenerme en las promesas de Dios, yo puedo sostenerme en los dichos de Dios, yo puedo sostenerme en los mandamientos de Dios, y aunque todo cambie, las promesas de Dios para mí no van a cambiar. Aunque todo cambie, los mandamientos de Dios para mí no van a cambiar. Aunque todo cambie, los fundamentos que Dios estableció para mi vida no van a cambiar. De modo que la palabra del Dios nuestro, de nuestro Dios, permanece para siempre. En contraste con lo pasajero, la palabra de Dios es firme, la palabra de Dios es eterna y la palabra de Dios es inmutable. Porque Dios no cambia, su palabra no cambia. Cuando anclamos nuestra vida en la palabra, encontramos estabilidad en medio de la incertidumbre. Sus promesas no dependen de temporadas, gobiernos, emociones o circunstancias. La palabra es roca cuando todo alrededor es arena. Es brújula cuando el camino se vuelve confuso y es refugio cuando la vida se sacude. Repito ese párrafo. Cuando anclamos nuestra vida en la palabra de Dios, cuando sostenemos nuestra vida, estructuramos nuestra vida en la palabra de Dios, encontramos estabilidad. Para el creyente poder mantenerse estable, para el creyente poder ser estable, tiene que sostener su vida en la palabra de Dios que es estable. Si estamos confiando en los dichos de los hombres, si nos estamos moviendo a partir de la palabra de un profeta, de un apóstol, de un predicador, de un político, entonces vamos a tener inestabilidad. Pero cuando nuestro oído y nuestro corazón se están alimentando de la palabra de Dios que es estable, nuestras vidas se van a mantener estables en medio de la incertidumbre. Sus promesas no dependen de temporadas. Las promesas de Dios dependen de su compromiso y fidelidad con su palabra. Lo que Dios prometió, Él lo va a cumplir porque Dios es fiel. Las promesas de Dios no dependen de los gobiernos. Los gobiernos pueden ser buenos o malos. Los gobiernos pueden creer o no creer en la palabra de Dios. Los gobiernos pueden apoyar o no apoyar la fe cristiana. Pero la palabra de Dios y sus promesas van a permanecer. No dependen de mis emociones. Yo puedo estar triste o alegre. Yo puedo estar cansado o extasiado. No importa la condición en la que yo esté, las promesas de Dios permanecen. No depende de mis circunstancias. Si tengo frío, tengo calor. Las promesas de Dios permanecen para siempre. La palabra de Dios es roca cuando todo alrededor es arena. Cuando todo alrededor se mueve, es arena, es sensible, es frágil. Yo puedo subirme, sostenerme en la palabra de Dios, que es la roca que me va a sostener cuando todo alrededor es frágil y movible. Es brújula cuando el camino se vuelve confuso. Me siento perdido, me siento extraviado, me siento confundido. Alguien dijo una palabra que me confundió, entonces debo volver a la palabra de Dios para volver a encontrar en ella estabilidad. Porque la palabra de Dios es mi brújula. Cuando me encuentro perdido, confundido, entonces debo recurrir a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es refugio cuando la vida se sacude. Cuando viene un mal diagnóstico médico, cuando llega una mala noticia, cuando está pasando algo grave a mi alrededor, que me hace temblar, entonces yo me voy a escudar en lo que Dios dice. ¿Qué promete Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué puedo yo esperar de Dios? Porque su palabra es inmutable. La palabra es segura en medio de la inestabilidad humana. Lo que Dios promete no caduca ni pierde vigencia. Jesús afirma, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, en Mateo 24. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y Pedro, refiriéndose a lo que dice Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, él dice, la palabra que permanece es el evangelio eterno. O sea que Pedro da solidez a ese enunciado de Isaías cuando dice que
esa palabra inmutable que permanece para siempre es el mensaje del Evangelio. La palabra es roca firme en la que podemos edificar nuestras vidas. La eternidad de la palabra nos invita a confiar. Nos recuerda que no estamos construyendo sobre algo frágil. Cuando construimos nuestra vida sobre la palabra de Dios, no estamos construyendo sobre algo frágil o pasajero. Estamos construyendo sobre una base firme. Es como aquella historia que Cristo dio a sus discípulos cuando le habló del hombre que construye sobre la roca y el hombre que construye sobre la arena. Esa parábola y se ve la diferencia de quien construye en algo frágil, pasajero, que se mueve con las situaciones, con las circunstancias, y quien construye sobre una roca sólida que no se va a mover aunque vengan los vientos. De modo que la eternidad de la palabra nos invita a confiar, nos recuerda que no estamos construyendo sobre algo frágil, sino sobre la verdad sólida del Dios eterno. Cada versículo memorizado, cada promesa abrazada y cada verdad meditada se convierte en un cimiento que sostiene el corazón. Cada versículo que tú y yo memorizamos, cada promesa que tú y yo creemos y abrazamos y cada verdad que tú y yo meditamos nos va a dar solidez, sostenibilidad en nuestra fe. Memorizar la palabra de Dios es importante. Cuando Cristo fue tentado en el desierto, y ya vimos eso en unos de estos días de la semana, cuando Cristo fue tentado en el desierto, el enemigo usó trozos de la palabra, pero olvidó estratégicamente otros trozos de la palabra. Pero Cristo, que conocía de memoria la palabra, entonces le respondía, pero también está escrito. Tú y yo debemos memorizar la palabra de Dios, porque hay situaciones de nuestras vidas que el versículo que tenemos memorizado es el que nos va a cuidar, a sostener, a proteger, a librar, a guardar de caer en tentaciones, en dificultades, en depresión, en estrés, a causa de situaciones a nuestro alrededor que se mueven con el tiempo, pero tenemos memorizado pasajes de la Biblia que son inmutables. Las promesas de Dios que abrazamos son eternas y por lo tanto cuando algo va mal, yo puedo recordar las promesas de Dios para mí y confiar en que sus promesas son fieles y verdaderas. Yo puedo sentir soledad, pero voy a recordar que el Señor nos dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. De modo que aunque me siento solo emocionalmente en un momento dado, sé que a pesar de mi sentimiento, Dios está conmigo porque Él dijo que iba a estar conmigo. El sentirme solo es algo natural y a veces puede ser humanamente normal. Pero yo confío en que Dios está conmigo porque Él prometió que iba a estar conmigo. Y aún en ese momento que me siento solo, mi corazón sabe por medio de la palabra que Dios está conmigo. Hoy, como práctica, elige un versículo que te recuerde la firmeza y permanencia de la palabra de Dios. Memoriza ese versículo bíblico y repítelo durante el día y permite que se convierta en un ancla para tu mente y tu espíritu. Hoy escoge un versículo bíblico y trata de memorizar ese versículo, reflexionar sobre él, ver el contenido de ese versículo, qué promesa tiene ese versículo, qué mandato tiene ese versículo para mí, qué dice ese pasaje que yo debo recordar, retener, mantener, qué valor tiene frente a las situaciones que pueden pasarme en la vida y tratar de memorizar ese versículo bíblico. Es importante eso porque la palabra de Dios debemos meditarla, memorizarla y para poder ponerla en práctica. Si no la meditamos y no la memorizamos, es más difícil poner en práctica la palabra de Dios o recurrir a ella en momentos de dificultad. De modo que memoriza un versículo que te recuerde la firmeza de la palabra de Dios. Por ejemplo, puede ser Salmo 119:89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Ahora debemos confiar en la palabra en tiempos de incertidumbre. Y esa palabra que memorizamos y que meditamos es la que en momentos de dificultad el Espíritu Santo va a recordar a nuestra mente, va a traer a memoria para mantenernos firmes en tiempos de dificultad. Todo lo humano es pasajero, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Todo lo humano pasa. Todo lo humano pasa, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La verdadera seguridad no está en lo que vemos, sino en lo que Dios ha dicho. Lo que está pasando a tu alrededor no es lo cierto. Lo cierto es lo que Dios ha dicho a pesar de lo que esté pasando a tu alrededor. Memoriza y guarda en tu corazón la palabra eterna
para que tu fe se mantenga firme en medio de lo cambiante. Memoriza y guarda en tu corazón la palabra eterna para que tu fe se mantenga firme en medio de lo cambiante. Alabado sea el Señor. Y vamos entonces a las preguntas de reflexión. ¿En qué áreas de tu vida necesitas recordar que la palabra de Dios es más firme que tus circunstancias? ¿Estás atravesando por circunstancias, pensamientos, situaciones, emociones difíciles? ¿En qué áreas de tu vida puedes recordar que la palabra de Dios es firme? ¿Qué promesa bíblica ha sido un ancla para ti en tiempos de cambio e incertidumbre? ¿Qué promesa bíblica ha sido ancla para ti en tiempos de cambio e incertidumbre? ¿Recuerda esa promesa bíblica que te sostuvo? Esa promesa bíblica que te mantuvo en pie, que recordaste esa promesa de Dios y esa promesa de Dios mantuvo tu fe firme, estable a pesar de las situaciones difíciles. Es importante recordar ese tiempo cuando una promesa bíblica fue la que te mantuvo estable y te guió a tomar decisiones correctas sabiendo que ese momento iba a pasar, pero que Dios, tu Dios, permanecería y permanece para siempre. Y finalmente, ¿cómo puedes cultivar un hábito de memorizar y meditar en la palabra para fortalecer tu fe diariamente? ¿Cómo puedes cultivar un hábito de memorizar y meditar en la palabra de Dios? Es importante no simplemente leer la Biblia, sino meditar en ella y tratar de memorizarla. Sobre todo memorizar las promesas de la Biblia y los mandamientos de la Biblia. Porque las promesas son los compromisos que Dios ha hecho conmigo y los mandatos son lo que Dios espera de mí. De modo que es importante que yo tenga claro lo que Dios me ha prometido, pero también lo que Dios me ha exigido, me ha pedido que yo haga. Que Dios nos ayude a mantenernos firmes en esa palabra que permanece para siempre. Esa palabra que viene de Dios, el Dios nuestro, que permanece para siempre. Señor y Dios eterno, confiamos, oh Dios, en la inmutabilidad de tu palabra porque tú también eres inmutable. Confiamos en la eternidad de tu palabra porque tú que las expresaste eres eterno. Y confiamos que tu palabra como roca van a sostener nuestras vidas firmes en medio, Señor, de los movimientos y los cambios de este mundo y de esta sociedad. Y también confiamos en que tu palabra, Señor, van a sostener nuestra fe, porque nuestra fe, nuestros valores, nuestros principios, nuestras enseñanzas y doctrinas fundamentadas en tu palabra eterna permanecerán a pesar de que la sociedad cambie. Permite que nosotros seamos afirmados y que podamos permanecer fuertes en nuestra fe a pesar, Señor, de que la sociedad cambie y se vuelva en tu contra, nosotros podamos seguir confiando en ti. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Buenos días.